Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, un gusto compartir nuevamente en esta mañana la palabra del Señor. Y quiero pedirles algo. Sé que el tiempo de cierta forma nos apremia, pero quiero rogarles su concentración porque vamos a entrar, como se suele decir muchas veces, en el corazón de algo muy importante. Y necesito realmente que el Espíritu Santo toque sus corazones y su mente y que puedan estar concentrados y enfocados en todo lo que vamos a estar hablando. También quiero pedirle un poco de paciencia si pasamos un poquitito la hora normal para poder cumplir con el mensaje, con lo que Dios tiene para decirles, para decirnos. Quiero confesarles que pocos mensajes últimamente me habían, ¿cómo puedo decir?, a veces exprimido tanto como este. Y no es por el tema de las horas, sino tal vez por la intensidad del tema, por lo que Dios me estaba mostrando, por la riqueza que al escarbar sacaba y era como seguir escarbando y no llegar y seguir alimentándote y poner esos pensamientos en orden, porque hay tanto para decir para que lo puedan, como se dice, esa comida digerirla. Y así como esos cocineros, a veces uno prepara una comida y cuando la va preparando después come y se siente que fue buena, rica. Ese es el sentimiento que yo tuve cuando preparaba este mensaje. Y también quisiera que fuera el mismo en el espíritu para ustedes, ¿no? Que al salir de acá se sintieran llenos, habiendo comido una buena comida, pero digiriéndola. Así que les pido en ese sentido su concentración. Hace tiempo el Señor viene mostrando y les vengo hablando y pasando alrededor del libro de Hechos, y habrán notado en los últimos mensajes que mis temas han girado más en relación a Hechos, pero sobre todo en cuanto al evangelismo y al evangelio. Y es así que a medida que íbamos profundizando, íbamos como sacando capas, entrando en ese mensaje, entrando en la esencia de ese mensaje, en lo que consistía. La última vez hablamos y tocamos el tema, ¿no?, de Jesucristo es Salvador, pero también es juez. Y el mundo ignora eso, el mundo vende muchas veces equivocadamente a un Jesús que simplemente permite todo, pero no ven a ese Jesús que va a regresar, ese Jesús que se va a sentar a juzgar, ese Jesús que va a condenar también, o sea, va a enviar a las personas que no creyeron en Él al infierno. Y eso no se habla muchas veces. Pero también escarbando y mirando un poquitito más, y hoy entramos un poquito en ese tema que quería compartir, y hoy siento que estoy llegando como a un punto, habrán sentido, ¿sabes?, como esa pieza que encaja, que falta en el rompecabezas, que encaja y le da sentido a todo, ¿no? Y lo que hoy yo quiero compartir gira en torno a la ley de Dios. Creo que muchas veces damos por entendido muchas cosas, pero no dimensionamos. No nos apropiamos de lo que implica, de lo que significa, de lo que hace la ley de Dios en el corazón de las personas. Ese es el punto de partida, por eso les decía, créanme, no saben lo útil y aclarador que fue en lo personal volver a mirar y profundizar en todo eso. Hay tanto para decir de todo esto, pero si quisiera en estos 35 minutos que me quedan condensarlo y que lo puedan dimensionar. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
¿Cuánta necesidad hay hoy de la ley, hermano? En el sentido correcto. ¿Cuánta necesidad de que los estándares que fija la ley, los estándares de Dios que se ven en la ley, no sean rebajados por el hombre? Que la iglesia entienda y que la vara que ponga la ley no se ajuste al mundo, sino que el mundo debería se ajustara a ese estándar. La ley, hermanos. Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es verdad. Y en Mateo 5, y ahí le invito a abrir la palabra de Dios en Mateo 5, 17, Jesús aclara y empieza a decir algo respecto a esa ley. Y Él nos habla y nos dice, entre varias cosas, que Él no había venido para abrogar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Él no vino, dice, para suspender la ley. No estaba diciendo acá, ¿saben qué? Se acabó todo. Ya no más ley. No estaba diciendo eso. Aún más, Él aclara y sigue diciendo, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Inclusive Jesús está diciendo, mire, a medida que cumplas, tú creyente, a medida que tú cumplas, la practiques y la enseñes, cuando más lo haga, más grande vas a ser en el reino de los cielos. O sea, hay una proporción directa con eso. Pero también hay una responsabilidad si no lo haces para los creyentes en el reino de los cielos. Pero Él dice algo también, la palabra, la ley no va a terminar, no terminó ahí. Hasta que se cumpla todo, está vigente. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como algunas personas pueden estar pensando, el Nuevo Testamento no reemplaza, en el sentido no suprime al Antiguo Testamento. Lo repito, el Nuevo Testamento no suprime al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, sigue vigente. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento y la explicación del mismo. De hecho, vemos cómo esas promesas, cómo esas profecías, cómo todo toma sentido a la luz ahora ya revelada de Cristo. Todo lo que era sombra, ahora lo vemos con claridad en el Nuevo Testamento. Pero en ninguna parte Jesús va a encontrar el Antiguo Testamento ya no más. Y aunque ustedes no crean, hoy hay muchas veces hay un pensamiento de decir, y se olvida, dice, todo lo que es la ley, todo lo que es el Antiguo Testamento ya no está. Ya no sirve. De hecho, mucho de eso surge por este versículo que está en Romanos 6:15, que dice que no estamos, a ver, acompáñame un ratito ahí a Romanos 6:15. Y voy a empezar con las preguntas, a veces como suelo decir, capciosa en el sentido correcto de la palabra. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ese es el pensamiento, ¿no? En ninguna manera, responde Pablo. Muchas personas dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Han escuchado alguna vez eso? La pregunta que hago y tiro hoy aquí de pronto es, ¿cómo debemos entender eso? ¿Es cierto? ¿No estamos bajo la ley? ¿En qué sentido? A veces preguntas simples, pero hermanos, cuando uno empieza a escarbarlas y a responderlas, implican mucha profundidad.
¿Significa esto acaso que la ley está abrogada, que la ley está suspendida? Porque si no estamos bajo la ley, ¿significa que la ley está suspendida? O uno podría preguntarse, ¿para quién es entonces la ley? Jesús mismo lo dijo, lo respondió, y la respuesta es no. La ley no está abrogada. La ley no está suspendida. Y vamos a mirar con profundidad qué cosas. Jesús mismo lo dijo, recién lo leímos. Va a permanecer, se tiene que cumplir hasta que todo esto se cumpla. Todavía eso no se cumplió. En Romanos 3:31 nos dice que la fe no invalida la ley. Entonces quiero dejar estas cosas colgando, ¿no? La ley sigue, no fue abrogada. La fe no invalida la ley. La ley es buena, santa y justa. Eso lo decía Pablo en Romanos 7:12. Es útil para nosotros. Por lo tanto, algo de la ley sigue siendo necesario. Y esto nos lleva a la segunda pregunta que quiero hacer. Si sigue vigente, me podrás decir hoy, alguno estará pensando, Ricardo, si tú me dices que está vigente el antiguo, si tú me dices que está vigente la ley, ¿significa esto que yo tengo que apedrearle a una mujer adúltera? ¿Significa que yo tengo que, como decía, ojo por ojo, diente por diente, cobrarme y matarle a alguien por esto, lo otro, porque tal cosa y tal cosa? Es una pregunta lógica, ¿verdad? No. ¿O significa acaso que tenga que sacrificar un cordero o un palomo de vez en cuando? ¿O celebrar la Pascua? La respuesta es no, hermanos. No. Pero para entender esto y seguir bajando profundamente, quiero explicarle algo y que abramos un poco el entendimiento en esta parte. La ley de Dios se puede dividir en modo general en tres partes. La podemos dividir en tres partes. Por un lado, la ley moral, que era para todos los hombres, está basada en los 10 mandamientos y el resto de la ley moral, que después se veía en la refleja y está edificada sobre ella. Por un lado, la ley moral. Por el otro lado, y tienen que imaginarse que cuando está la ley, Israel funcionaba como nación, ¿es correcto? Era una nación como hoy las que son el día, ellos tenían una nación. Una nación tenía que ser también gobernada por leyes. Entonces había una parte también que era una ley judicial o legislativa, dada para que Israel funcionara como nación, para gobernar su conducta entre medio de los pueblos. Eso lo encontramos en Levítico 26:46, por decir un versículo donde dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Dios, a través de Moisés después, Él hace leyes puntuales para la convivencia, para regir su vida, sus leyes judiciales, como cualquier nación. Hoy, las naciones se rigen también por leyes. Pero esa ley judicial era la segunda parte, por llamarla de alguna forma. Esa ley judicial dejó de estar vigente, atiéndame, dejó cuando la nación de Israel como tal momentáneamente ya no es nación, desaparece como nación. ¿Me van siguiendo? De hecho, en el año 70, cuando arrasa después, 60-70, cuando arrasa, desaparecen los romanos, arrasan Jerusalén, la nación de Israel desaparece, es esparcida. Y ya esas leyes no hacían ningún sentido. Más adelante sabemos que nuevamente Dios prometió que iba a juntar, lo estamos viendo, la juntó como nación, pero la nación, los estatutos que Dios había dado en aquel tiempo como nación para Israel, ya no están vigentes. Y la tercera pata, es la ley ceremonial o de los sacrificios. Dios había establecido que como forma de adorarle, como forma de realmente
perdón de pecados, etcétera, una serie de leyes ceremoniales. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Las pueden ver, identificar los tres grupos. Las leyes morales, éticas, de conducta en el sentido, morales. Las leyes judiciales y las leyes, podemos decir así, dadas para lo que es el sacrificio, para que eran mandamientos para la ley ceremonial. Esta ley, desaparece. ¿Cuándo desaparece? Cuando se rasga el velo de arriba abajo, ya no hay más necesidad. Fue todo cumplido, ya no hay más necesidad. Por eso nos sacrificamos hoy un cordero. Por eso nos sacrificamos un palomo, ya no hace falta eso. Pero sí de las tres, y esto es lo importante y quiero cerrar acá y tener presente porque en eso vamos a profundizar, la que hoy sigue vigente de la ley, el aspecto de la ley que hoy sigue vigente es el moral, el ético. La ley moral reflejada principalmente en los 10 mandamientos hoy está vigente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Y esto es importante. De hecho, Jesús después en una parte, Él resume esos 10 mandamientos, podemos decir, en 2 leyes después. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo, que están también contenidos, agrupados en los 10 mandamientos. Un día vamos a volver a hacer, hace un tiempo atrás, el pastor Jorge hizo un estudio de los 10 mandamientos. Vamos a volver a refrescar todo eso. Pero en esencia la ley moral está. Ahora, tú me puedes decir, Ricardo, si la ley moral, los 10 mandamientos, ¿significa que los 10 mandamientos están vigentes hoy para nosotros? ¿Sí o no? ¿Quién me diría? ¿Sí o no? Sí. Hay alguno que va a decir, pero Ricardo va a decir, te voy a pillar en algo. Y va a decir, ¿y el día de reposo? ¿Qué pasó con el sábado? Nosotros no guardamos el sábado, te va a decir. Y te voy a dar la derecha y te voy a decir, sí, pero ¿sabes qué? Guardamos un día a la semana para el Señor. Por eso hoy estamos acá. Por eso dejamos un día, por eso insistimos y dejamos que un día de la semana, y eso también hoy se está perdiendo y se está tirando a menos, apartemos para el Señor. Tristemente hoy muchas iglesias y una corriente muy rara se ha metido donde no todos los días son iguales. No importa, es cierto, todos los días tenemos que hablar, pero Dios te pide un día. Dedícamelo a mí. Todos los días sabemos que están dedicados, pero un día en especial. Quiero que te reúnas con mi pueblo a adorar, quiero que escuches con el pueblo la palabra, quiero que estés. Eso es lo que hacemos. Entonces, y si entráramos a mirar uno por uno los mandamientos, vamos a ver que encontramos su aplicación y versículos que reflejan lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley moral está vigente. Los 10 mandamientos están vigentes hoy para nosotros en ese sentido. Y podés hacer una lista de cada uno de ellos y te desafío que la hagas después en tu casa y di, este mandamiento, ¿dónde encuentro cumplimiento o relacionado en dónde en el Nuevo Testamento? Y lo vas a encontrar con mucha claridad. De hecho, vamos a ver algunos. Dicho esto, quiero entrar un poquito más ahora entonces. Entonces, ¿para quién es útil la ley? ¿Qué es lo que busca la ley? ¿Qué busca hacer la ley? ¿Qué busca hacer esos mandamientos? En 1 de Timoteo 1:8 dice lo siguiente, este es Pablo, dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada al justo, sino para los transgresores. Wow. Y aquí ya empieza a darte vuelta un poco la cabeza. Y empezás a pensar, espera un ratito, ¿cómo es esto? Pablo está diciendo, sí, la ley es buena, pero dice, no fue dada para el justo. ¿Cómo es eso? No fue dada para el justo, fue dada para ¿quién dice? Para transgresores, homicidas y sigue. La ley fue dada para ellos. Espera un ratito, Ricardo, ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿De qué se trata? Y les quiero explicar, usando esas 2 divisiones que hace Pablo, para entender lo que hace la ley en el hombre.
Jesús de cierta forma dijo lo mismo cuando dijo en Lucas 5:32, no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque los justos, los que se creen justos, ¿no? Ellos piensan, de hecho ellos han hecho como su propia ley. Voy a aclarar eso. En Lucas 16:15, vamos a ir después, los fariseos representaron a esos justos, hermanos. Pero el espíritu de ese fariseísmo también hoy está muy metido, está muy fuerte, hoy sigue tan vigente y latente como siempre. Los fariseos eran los que se creían justos, ¿verdad? Ellos representan a todos aquellos que piensan que sus obras de justicia los hacen justos delante de Dios. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Saben que las iglesias están llenas y a veces decimos de gente religiosa, gente que cree que su justicia, y cuando digo su justicia, el cumplimiento de ciertas cosas por cumplirlas, sin haber aceptado a Cristo, sin haber entendido la salvación y recibido el perdón y haber dimensionado eso, piensan que son salvos. Todo aquel que cree que las obras lo hacen agradable delante de Dios en el sentido de le dan la salvación, están también teniendo el mismo pensamiento que tenían estos fariseos. Porque ellos se están poniendo fuera de lo que es el estándar de la ley de Dios, de lo que dice, ellos están creando un propio estándar y están siendo medidos por ese estándar y diciendo, yo cumplo con este estándar, hago un estándar a mi medida y eso es lo que le va a agradar a Dios. ¿Me entienden? En Lucas 16:15, el Señor Jesús dice, entonces vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando a veces usamos el concepto justificar, muchas veces la palabra la asocias directamente con una excusa. No, lo que tenemos que tener el concepto que cuando decimos justificar es, vosotros son los que se hacen justos, se creen justos delante del juicio de Dios, delante de Dios, ustedes se creen justos. A eso se refiere, eso le está diciendo Jesús, ustedes se creen justos. Vosotros sois los que ustedes mismos se creen justos delante de los demás. Mas Dios le dice, conoce vuestros corazones, porque a los que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lo que le está diciendo acá Jesús es, miren, ustedes creen que son justos porque hacen esto, porque pusieron este parámetro. Nada que ver. Eso lo hacen delante de lo que ustedes tienen por justo, lo externo, porque los fariseos se habían vuelto expertos en seguir leyes y cumplir externamente. Así como por eso le decía, a nosotros nos puede pasar. Tú puedes venir todos los domingos porque entiendes, vienes aquí todos los domingos. Y si vienes porque piensas que físicamente debes estar y te tengan que ver y esto y lo otro y cumplir, estás en lo mismo, estás haciendo cosas externas. ¿No has entendido que vienes a adorar y que eso tiene que ser algo que salga del corazón? Los fariseos hacían eso. Los fariseos enseñaban y vivían eso en una dimensión tremenda. Ellos representan a los que se creen buenos. ¿Has escuchado? Los que piensan que las obras suyas lo harán. ¿Has escuchado cuando a veces preguntamos y cuando hablamos, los que te dicen, dime? Los que saben evangelizar saben bien que le preguntan, ¿y te vas a ir al cielo? ¿Dónde vas? Y dice, y sí, te dice, ¿y por qué? El 90%, ¿verdad, Jorge? ¿Cuánto? ¿El 99, 90? Dice, porque soy bueno. Sí, así, yo soy bueno. ¿Cómo Dios, si yo soy bueno, me va a condenar a yo soy bueno? Yo no le maté a nadie, yo no robé, de pronto empieza yo que sea, yo no soy tan malo. Hay gente, yo no soy un Hitler, te dice, etc. Yo creo que sí, que Dios, hay otras personas peores que yo creo que entrarían dentro de lo que se merece. En Romanos 10, 3, 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los fariseos establecen su propia justicia.
se concentran en cumplir lo externo, pero no lo interno. Pablo era uno de ellos. Pablo era, podríamos decir, dentro de ese grupo era un ejemplo, era top. Dentro de la línea de los fariseos decía él mismo, yo estuve en el nivel top, cumplidor de todo. Cumplidor de todo. Y ese mismo Pablo es el que ahora vamos a empezar a mirar para entender. Ese mismo Pablo el que después dice en Romanos 3, 9 y 18, y lo pueden leer con más tiempo, que no hay justo. Dice, no hay uno, no hay justo. Todos hicieron lo malo, no hay. Ese Pablo. Es ese Pablo que después dice, todo lo que creía que era valioso para mí es basura, es puro engaño. Ese era el fariseísmo de Pablo. Esa era la justicia propia. Ahora bien, vamos a la siguiente parte entonces. Porque si no es para los justos, porque los justos tienen su propia ley, o hacen su propia ley, Pablo está diciendo, es para los transgresores. Y vos decís, pero un ratito, ¿qué significa que es para los transgresores? ¿Es mala la ley acaso? ¿Por eso es para los transgresores? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué produce? Y eso es lo que vamos a estar ahora también respondiendo. En Romanos 7, capítulo 7, 7 al 13, uno puede ver en estos versículos, y parece un juego de palabras. Si uno va a entrar a mirar rápido, se vuelve loco porque ve cambios así de cómo se dice. Pero aquí vemos el proceso que sufrió el corazón de Pablo para ser transformado. Este es Pablo. Este es hablando de lo que pasó en su corazón, de lo que había en su corazón antes y lo que hay ahora. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Voy muy rápido? ¿No? Y fíjense lo que dice Pablo primeramente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo ya aclara, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. El primer aspecto que resalta Pablo, y es importante que la tengamos, la ley moral, los 10 mandamientos, trae conocimiento de pecado al corazón de las personas. La ley revela pecado. No puede salvar, pero sí trae conocimiento de pecado. Solo la ley, cuando te empiezas a mirar en el estándar de la ley, cuando la conciencia tuya, que también dice que está la ley de Dios, es contrastada con eso, empieza a revelar pecado. Y eso es lo primero que Pablo está diciendo y él está viendo en su vida. Dice, cuando yo no conocía el pecado, él creía que no estaba en pecado. Él creía que era justo. ¿Me entienden? Él decía, yo soy justo. Pero después entiende y se le revela la ley correctamente y la ley le empieza a mostrar que él es una inmundicia. La ley le empieza a mostrar que en su corazón hay pura pudredumbre. La ley le empieza a mostrar que todo lo externo que hacía no servía de nada, que su problema estaba en el interior de su corazón. Eso es lo que hace la ley. En Romanos 3, 19, 20 lo aclara aún más y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, que dice, es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Ahora tú quieres que te imagínate la siguiente escena para dimensionar lo que hace la ley en el corazón de las personas y lo que hizo en el corazón nuestro. Imagínate tú que estás en una casa, tienes que ordenarla y de pronto te dice, mira, allá hay una pieza que tú tienes que meterle a full y tienes que ordenarla. Y tú miras así la pieza de pronto y no ves nada raro. Está bien mi pieza, tienes que limpiarla. Ahora imagínate que de pronto entras con una luz y empiezas a alumbrar ahí adentro con detalle y empiezas a ver un mundo de bichos, un mundo de suciedad, un mundo de cosas y te empiezas a asustar. Dios, yo no vi que era esto así. Bueno,
graficando de cierta forma, eso hace la ley en el corazón de las personas. La ley es como esa, te empieza a alumbrar y empieza a mostrar que en tu corazón no hay cosa buena. Que tal vez, de hecho no tal vez, no sos tan justo, no sos tan bueno, no sos tan digno como tú te crees o como tú piensas. Ese es el primer trabajo que empieza a hacer la ley. Pero el versículo 8 de Romanos dice algo más, Pablo, más profundo todavía. Dice lo siguiente: la ley potencia el pecado. ¿Cómo? Sí, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Sin la ley el pecado estaba muerto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Te lo explico resumidamente. Pablo estaba diciendo, mientras yo no sabía que eso era pecado, el pecado estaba ahí, existía, pero estaba dormido. Y esto es muy importante porque es muy espiritual lo que está diciendo Pablo también. Estaba dormido. Ahora, cuando la ley identifica mi pecado, que dice, empiezo a notar que la codicia está en mí y empieza a ver codicia, realmente empieza a decir, la flauta, resulta ser que soy un codicioso, resulta ser que hago codicia, estoy codiciando acá, estoy codiciando. El pecado se empieza como a activar. Y eso es cierto. Y Pablo empieza a sentir el peso y el quebranto de ver que la cantidad de pecado que surgía por haberlo identificado. ¿Se comprende esto? Este es Pablo y su experiencia. Empieza a hacer eso. Es como un cáncer que cuando lo tocas, dicen famosos, se toca y se empieza a multiplicar y acelerar. Cuando la ley entra al corazón de la persona, cuando la ley toca, identifica, empieza a saltar más, eso se empieza a ser más notorio para la conciencia, empieza a saltar ese pecado. Pero ese es el efecto que busca la ley. Y tú me vas a decir, ¿por qué busca ese efecto? Y lo busca, ¿no? Y ahí va el versículo 9, 10 y 11, porque eso va a ser mostrarte tu miseria. Porque eso va a llevar a realmente, como decía Pablo, a sentirte liquidado por ese pecado, a sentirte sucio como nunca te has sentido en tu vida, a sentirte indigno, a sentir esa sensación de realmente de desprecio hacia ti por ese pecado que mora en ti. Y estoy seguro, hermano, como fue en mi vida, que en algún momento, si tú te convertiste, has sentido esa suciedad delante del Señor que te ha llevado a clamar a Dios y decir, ten piedad, ten misericordia de mí, pero solo lo has hecho realmente una vez que tú identificaste y te sentiste con esa basura dentro tuyo. Y eso solamente lo puede hacer la ley. Y eso es lo que decía Pablo en el versículo 9 en adelante, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, ese era el tiempo cuando él era fariseo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué dice? Y yo morí. ¡Pum! Fui aplastado por ese pecado. Dice, me di cuenta que estaba muerto. Me di cuenta que estaba muerto. Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué está diciendo Pablo en pocas palabras? Él está contando la experiencia de su conversión. Una vez que la ley le mostró su corazón, él se sintió miserable. Él se sintió sucio como nunca se había sentido. Y eso es lo que hace la ley, hermano. Por eso los puritanos, los grandes predicadores, evangelistas de todos los tiempos, comenzaban el mensaje por la ley. Porque solo la ley tiene la capacidad de tocar la conciencia, tocar el corazón, sacar eso, hacer sentir al pecador que necesita un Salvador. Por eso es tan peligroso muchas veces cuando hay personas que nunca han pasado por este proceso, que han ido al Salvador porque le han dicho, ¿quieres vivir mejor? ¿Quieres tener algo de esto? ¿Quieres salir de las deudas o quieres tener un matrimonio exitoso? ¿Quieres salir de las drogas? Tienes que recibir a Cristo. Y nunca han entendido, nunca han visto realmente la suciedad que hay en su corazón que les ha dicho, necesito un Salvador. Necesito. No hay nada bueno dentro de mí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Eso es lo que estaba contando Pablo en su experiencia.
La ley muestra tu miseria, te hace miserable, te hace morir, para que veas la belleza de tu Salvador. Para que en tu desesperación, eso es lo que decía Spurgeon, en tu desesperación clames, no con ninguna exigencia. ¿Con qué exigencia te vas, como decía Spurgeon? ¿Con qué, tú que te jactas de tantas cosas de tu queso, el día del juicio te vas a parar delante? ¿Con qué cara, con qué fuerza te vas a parar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Tendrás el atrevimiento? ¿Te dará el valor, decía él, y el coraje para presentarte de aquel que hizo todas las cosas y decirle, yo soy perfecto, yo soy justo, yo soy buena persona? Yo por mis obras me merezco a ti. ¿Tendrás el coraje, decía Spurgeon, de presentarte? Pablo decía, no hay. El pecado, la ley es buena. El pecado del hombre es el problema. El pecado es el problema. Pero la ley es buena y produce ese efecto en el corazón. Por eso tenemos que predicar de la ley al corazón de las personas. Y también, como vamos a ver para ir terminando, tenemos que predicarnos a nosotros también de esa ley para que nuestros estándares no bajen. Quiero poner un ejemplo para entender cómo Jesús también fue haciendo eso. Y les pido un poco de paciencia para ir ya cerrando. Si yo les preguntara a ustedes, y voy a hacer un poco el ejercicio, solo voy a hacer, para entender cómo opera la ley en el sentido y cómo Jesús llevó la ley a otro nivel. Si yo preguntara alguna vez a alguien acá y le hago la pregunta, ¿alguien ha matado a alguien alguna vez? ¿Alguien la mató a alguien o piensa que ha matado, ha hecho algo del nivel de asesinato? Espero que nadie. Yo sé que algunos ya saben por dónde voy, pero me van a decir, no, Ricardo, por lo menos no soy ningún asesino o algo similar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, abran sus Biblias en Mateo 5:21, por favor. Este Jesús así predicaba a los fariseos. Él les llevaba y les quiso hacer entender que lo externo no era suficiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Él está citando aquí nuevamente los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Alguien aquí se ha enojado contra su hermano en su mente o personalmente alguna vez le dijo necio, tonto a su hermano? Yo creo que sí. El que diga que no. ¿Saben qué dice la ley respecto a eso? ¿A qué lo equipara? A un homicida. En primera de Juan, inclusive Juan decía que aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Entonces pongo esto como ejemplo para que dimensionamos. A veces, ese es el espíritu de la ley. Entonces, si hay alguien acá que alguna vez pensó y dentro suya dijo, yo no he matado nunca, yo no soy homicida, la ley viene a ti y te dice, ¿has insultado a tu hermano alguna vez? ¿Has hecho esto? Entonces, también tú eres un homicida. No te vas a presentar delante de Dios diciendo, yo no he matado a nadie, yo no he asesinado a nadie. Y aquí dice la Biblia que inclusive lo equipara con un homicidio. Ese es el estándar que Jesús vino a empezar a traer. Todo lo que viene después en Mateo 5, ahí vemos a Jesús llevando a otro nivel lo que ellos consideraban externo y mostrándole a esas personas lo que verdaderamente era el espíritu de la ley. Por eso dijo, no vine a abrogar, vine a cumplir y vine a llevarla, al ponerla en el nivel correcto. Por eso dice después cuando te preguntan, ¿has adulterado alguna vez? No, famoso te dice todo el mundo, no, yo nunca he adulterado. Y Cristo te dice, aquel que ha mirado, solo el mirar, el que ha pensado, ya es un adúltero. Eso es lo que hace la ley. La ley te revela pecado y te muestra que no hay nadie justo, que no sos bueno. Ahora los creyentes no somos justos, somos
declarados justos, que es una tremenda diferencia. Una tremenda diferencia. Pero no somos justos. La Biblia dice también en Gálatas 2:10, ¿no?, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, cerrando ya, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es su propósito final? Y ahí vamos a Gálatas 3:19, un poco más de paciencia. Gálatas 3:19. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. El propósito de la ley, hermanos, principal, era llevar a las personas a Cristo. El propósito de la ley principal apuntaba a la simiente, que es Cristo. Ahí en el 23-24 Pablo lo aclara un poquito más y dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Él está hablando como creyente, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, nuestro ayo, nuestro maestro. O sea, es alguien que le acompaña hasta ahí, ¿no?, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Ese es el trabajo de la ley. La ley te muestra tu suciedad, la ley te confronta con saca a luz tu pecado, tus intenciones, para llevarte a Cristo. Y eso es lo que hacían los grandes predicadores puritanos. Eso es lo que debemos hacer cuando predicamos el Evangelio. Por eso comenzamos por la ley. Por eso predicamos de la ley, para que después reciban la gracia, el perdón. De eso se trata. Pero no es solamente útil para conducir a los pecadores a Cristo. Y eso también es lo que hoy quiero cerrar y que ustedes se lleven el pensamiento. Necesitamos constantemente medirnos a la luz de esos estándares de la ley. Permitir que ese trabajo que hace la ley de mostrar nuestro pecado nos lleve a la confesión y perdón para llevar una vida cada vez más santa. ¿Sabes qué, hermano? Cada día necesitamos predicarnos el Evangelio. No porque no seamos salvos. Para confrontarnos con nuestro pecado, para realmente vivir en santidad y crecer en santidad, para que la vara, el estándar de Dios no baje en nuestras vidas. Y eso solo lo podemos hacer a medida que nosotros reflexionamos y entendemos y nos contrastamos, porque engañoso del corazón, contrastamos nuestro corazón con lo que dice la ley, con lo que dice la palabra de Dios. Y a diferencia de los que están bajo maldición porque no creen, los hijos de Dios, en el poder del Espíritu, dice la palabra, ya estamos bajo la ley de Cristo. Y podemos cumplirla en ese sentido y generar bendición para nuestras vidas. Pero constantemente también necesitamos estar confrontándonos con esos estándares. Solo así podremos llevar una vida de santidad, de crecimiento en santidad. Solo así vamos a ver y te vas a sentir, y piensa, cuando te vas a sentir realmente que también hay cosas en tu corazón que constantemente tienen que seguir y siendo cambiadas. Y el Espíritu Santo quiere hacer ese trabajo. Y la ley entra ahí a mostrarte también a ti. Que porque muchas veces uno puede pensar, yo estoy bien, no pasa nada conmigo. Y la Biblia dice, mira que el que piense que está bien, que no caiga. Cada día, hermanos, debemos tener presente el Evangelio. Cada día tenemos que recordarnos lo que éramos y lo que somos en el Señor ahora. Con humildad, confrontándonos con la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, tenemos un abogado, pero debemos confesar ante Él nuestras faltas. Me hubiera gustado poder hablar más, se me fue ya el tiempo prometido. Gracias por su paciencia. Es mucho,
para mí realmente un tema muy valioso y que, como le dije, entra en el corazón del Evangelio. Y sé que hay personas acá que tal vez si es que están escuchando esto por primera vez, y realmente en su corazón la ley le está mostrando y trabajando y mostrando su pecado, su necesidad de un Salvador. La solución está. El Salvador está acá, el Salvador está disponible. O si eres de algunos que toda tu vida pensaste a lo mejor que ser cristiano pasaba por levantar simplemente la mano en algún lugar y nunca entendiste realmente lo que había en tu corazón y la necesidad de un perdón, de la gracia de un Salvador, bueno, gloria a Dios si este es el momento que Dios pone en tu corazón ahora para entregar tu vida a Él. Pero no desoigas si Dios está quebrantando tu corazón al llamado de Cristo para tu vida. Hoy es el tiempo. Que el Señor obre conforme a su gracia y a su poder en la vida de cada uno de los presentes. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar entonces ya culminando con esta parte y quiero pedirles, Pastor Jorge, nuevamente, si puedes orar para cerrar, si es tan amable. A ponernos de pie para orar. Padre amado, te agradecemos por este momento en que pasamos en tu casa, primeramente participando de los símbolos, donde cumplimos mandamientos de Jesucristo, y eso nos alegra el corazón. Y ahora, Señor, que escuchamos tu palabra también, haz que, Señor, la guardemos, atesoremos y seamos obedientes. Verdaderamente nos asombra el amor que tú tuviste para con los hombres, para con nosotros, al enviar a tu Hijo Cristo Jesús. Ese amor tan grande, cuando Él en la cruz llevó todos nuestros pecados, tremendo sufrimiento. Y gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, tenemos salvación. Pero haz, Señor, que no estemos contentos solamente con saber, con aprender, con amarte, sino que demostrar verdaderamente lo que es el amor, cumpliendo tu mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de hablar a las personas que conocemos, porque hay tantas personas que están muriendo. Y no podemos perder mucho tiempo porque no sabemos qué va a pasar mañana. Tantas personas están muriendo y necesitan de Jesucristo. Haz, Señor, que tengamos un corazón sensible, compasivo hacia las personas. Y gracias, Señor, por el amor tan grande nuevamente al perdonar nuestros pecados. Y inclusive ya después de recibir a Cristo, cuando cometemos pecados, porque todos lo hacemos, tenemos un abogado y tenemos el recurso de la confesión. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, y para ti sea la gloria, la honra y el honor por la eternidad, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan lindo inicio de semana. El Señor les bendiga.